Hola, bienvenidas a este podcast titulado Crónicas de una soltera. Para quien no me conozca, mi nombre es Pamela Gutiérrez, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy podcaster desde hace algunos años, hago videos en YouTube, soy docente a nivel preparatoria y licenciaturas y soy escritora. La idea de este podcast nace a partir de que estoy por culminar mi quinto libro. Este es un libro titulado de la misma forma, Crónicas de una soltera. Y quiero platicarles todo lo que me sucedió, cuál fue parte importante de mi proceso creativo para empezar a escribir este libro que considero va a abrirnos los ojos a todas las mujeres. Y digo va a abrirnos porque, como ya lo he mencionado en algunos otros podcasts y videos, cuando yo escribo sobre algo, cuando yo hago un programa sobre algo, es porque también nace de mis propios cuestionamientos. Entonces, todo inició hace algunos años y justo fue cuando cumplí 30 años. Entonces, para mí era muy complicado cumplir 30 porque cuando era niña, yo pensaba que a los 30 yo iba a tener ahora sí que el futuro resuelto, ¿no? Yo iba a tener la vida resuelta, iba a tener una casa enorme, un carro, iba a viajar, iba a ser rica, exitosa, ¿sí? Creo que a muchas de nosotras nos pasa eso. También podemos determinar o pensar que en el futuro, siendo niñas, en el futuro vamos a encontrar a nuestro amor de la vida, con quien vamos a compartir todo. Vamos a tener una pareja excelente y para aquellas que desean tener hijos o deseaban tener hijos, pues vamos a tener una familia completa. Pero ¿qué pasa cuando llegas a los 30 años y te das cuenta de que nada de eso fue posible? Creo que de aquí nace la idea de hacer Crónicas de una soltera como libro y ahora como podcast. Empecé a gestar esta idea de escribir este libro porque hace algunos años, 8 para ser exactos, empecé con esta crisis de los 30 y todo giraba en mis producciones, todo giraba alrededor de esta crisis de cumplir 30, por lo que ya les mencionaba con anterioridad. Pero, ¿qué se supone que deberíamos de hacer al tener 30? Bueno, desde niñas hemos sido educadas para servir a los demás. Hemos sido educadas por Disney para tener y encontrar a nuestro príncipe azul, para ser rescatadas, para ser ahora sí que todas unas bellezas, ¿sí? Completamente, para ser casi perfectas. Pero ¿qué pasa cuando llegas a los 30 o más y no te has casado? Entonces todas esas cosas se meten en tu cabeza haciéndote creer, aparte de la sociedad y aparte de los estereotipos, pues que no eres nada cercano a una princesa, que no eres perfecta. Y entonces te empiezas a cuestionar cosas como, ¿será porque soy gorda? O sea, ¿es mi cuerpo? ¿Es porque soy morena? ¿Es porque tengo un diente chueco? ¿Es porque tengo vello en las piernas? ¿O es porque soy no sé, tengo mal genio? Es porque siempre desde niñas nos enseñan eso, ¿no? Que si eres una persona de mal genio, entonces nadie te va a querer. Si eres una niña revoltosa, nadie te va a querer. Si eres una niña curiosa o preguntona, pues nadie te va a querer. Y a los 30 o más, que no tienes una pareja estable y no tienes nada de lo que has deseado, entonces supones que tu familia o que tu madre o que tu padre o que tenían razón. Y esto me ocurrió a mí. Justo cuando tenía entre 5 y 8 años, una vez mi abuelito me dijo, mija, fíjense nada más, o sea, lo que es las palabras clave para que toda tu edad adulta se pueda caer en caso de no cumplir esos estereotipos. A mí me decía, Pamela, yo no quiero que tú dejes que ningún cabrón te mangonee. Si no quieres que esto pase, tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela. Y en su momento yo pensaba que esta frase había sido muy motivadora. Era motivadora y era algo empoderada y empoderante para mis 5 o 6 años, ¿no? Más adelante mi papá me dijo, Pamela, tienes que elegir, o te casas o estudias. Entonces durante toda mi niñez yo me hice la idea de que o estudiaba o me casaba, o tenía hijos o me iba a quedar sola para siempre. O
si no estudiaba, yo iba a ser víctima de algún esposo, pues abusivo, con el que me iba a tener que quedar porque no iba a saber hacer nada y por lo tanto no me iba a poder mantener. Entonces todas esas ideas fueron forjando mi pequeña personalidad, y digo mi pequeña personalidad porque pues yo tenía 7 años. Bueno, eso aunado a que desde niñas nos sexualizan, es decir, empiezan a decirnos cosas como, ¿y ya tienes novio? Mm, ¿Qué niño te gusta? Mm, Cuando seas grande, ¿vas a tener muchos hijos? ¿Te gustan los niños? Y así como de, oh, te empiezan a regalar muñecas, trastecitos, carriolitas y todo con la finalidad de que te conviertas en algún momento en una madre de familia. Pues Pamela, de 5 años, siempre dijo que no iba a tener hijos. A los 5 años les causaba mucha gracia que una niña dijera eso, que no se iba a casar y que no iba a tener hijos, que iba a tener perros y gatos. A los 10 años seguían preguntando y yo seguía contestando exactamente lo mismo. Y a los 15, y a los 20, y a los 25, y a los 30. Pero a los 30 tuvo resonó mucho en mí. Porque entonces las palabras de mi abuelo y las palabras de mi papá no tenían sentido entonces. Si mi abuelo me había dicho que que no me iba a dejar mangonear porque yo tenía una carrera, pues estaba viendo que mis relaciones pues habían fracasado, entre comillas, aun cuando yo tenía una carrera profesional. Cuando mi papá me dijo que tenía que elegir entre casarme o estudiar, pues yo ya había terminado una licenciatura y no era para nada exitosa en esa licenciatura, pero tampoco lo era en el amor. Nada me había quedado de esas opciones que mi abuelo y mi padre me dieron en su momento, yo no tenía absolutamente nada. Y entonces empezó este recorrido de autodescubrimiento que me tocó, pues ahora sí que muy cabrón, toqué fondo muy cabrón, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué soy soltera? Si yo soy una persona, una mujer con licenciatura, que soy trabajadora, soy empoderada, independiente. ¿Por qué soy soltera? ¿En realidad estará bien no tener hijos? Porque entonces ahí sí me empezó a calar lo que me dijo la vecina de mi tía en una ocasión. Me dijo, si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y en aquel entonces que me lo dijo, yo tenía 25 años. Por lo tanto, no resonaba en mí, pero ahora a los 30, cuando me veía sin nada de lo que suponía que iba a tener, entonces empecé a pensar en que posiblemente tenía que tener un hijo. Ay, qué cosas tan raras me pasaban en ese entonces y por lo tanto, pues el miedo se empezó a apoderar de mí. Y en una de esas ocasiones se me ocurrió, vean nomás, en pro de tener ese hijo se me ocurrió querer violar a mi novio, a mi exnovio. Ok, bueno, cabe mencionar que violar no significa que literalmente lo fuera a hacer, pero sí, de cierta forma, aprovecharme de que todavía él tenía algunos sentimientos por mí, pues para que me embarazara. Pero si yo había sido una niña que jamás había querido tener hijos, ¿por qué tendría o querría tenerlos ahora? ¿Qué infundaba? ¿Qué cubría esas ganas? Y entonces me empecé a preguntar, ok, ¿y si quedo embarazada y luego no lo quiero? Si quedo embarazada y luego me arrepiento, pero ¿qué tal si nunca me embarazo y el reloj biológico hace lo suyo y luego ya no puedo? Y muchos miedos empezaron a forjarse en mi cabeza. Y si tomamos en cuenta que cuando uno tiene una idea en la cabeza, lo empieza a ver en todas partes, entonces imagínense la cantidad de cosas que empecé a notar que antes no notaba. Por ejemplo, en una de las muchas veces que me bañaba, me metí a bañar, me desnudé y entonces noté un pelo blanco en mi pubis. Automáticamente recordé cuando mi tía me había dicho, Pamela, no duermas con los gatos porque es antihigiénico y pensé que traía un pelo en el pubis, un pelo de mi gato. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando le jalé y resulta que esa cana, ese pelo blanco, no era de mi gato, era mío? Automáticamente empecé a pensar en la vejez.
Se me está secando el pistilo, pensé. Después se aproximó la temporada navideña, llegué a casa de mis familiares y yo era la única que no tenía pareja. Entonces dije, no inventes, soy la mayor de las hermanas, la mayor de mis primos, de ambas familias, y no estoy casada y tengo una cana en el pubis. Entonces, pues me empecé a sentir muy, muy, muy vieja. Empecé a notar que mi piel ya no era la misma. Empecé a notar que estaba engordando. Empecé a notar que la gente me empezaba a decir señora. Empecé a notar que ya era descartable incluso para los empleos, ¿sí? De 20 a 30 años, decía. Y yo decía, no inventes, ya tengo 30, 31, 32, yo ya soy descartable. Entonces, aunado a la maternidad, a que me estaba secando, a que me salían canas, a que era la única soltera, a que no tenía nada, nada, absolutamente nada de lo que yo me había propuesto desde que era niña, como ser rica, famosa, tener una casa, un carro, una pareja que me amara y, no, y en ese caso puros perros y gatos, entonces no tenía absolutamente nada. Bueno, sí, mis perros y gatos. Una tarde fui al súper y encargué, bueno, subí a mi carrito una bolsa con 10 bolsas de arena. Y entonces salí de la despensa y un niño se rió. Me percaté de ello, volteé a verlo y uno de ellos le dijo a su hermanito, ¿ya viste? La señora debe de tener muchos gatos porque ya viste cuánta arena lleva. Automáticamente me sentí muy, muy, muy avergonzada y empecé a pensar que sí, efectivamente me estaba convirtiendo en la loca de los gatos. Y si mal no recuerdo, pues esa señora, la loca de los gatos, pues es una señora mayor, soltera, que prácticamente era una acumuladora de animales. Empecé a contar mis animales. En aquel entonces tenía 6, 3 gatos, 4 gatos y 3 perros. Efectivamente me estaba convirtiendo en la loca de los gatos. No me estaba gustando absolutamente nada lo que yo estaba experimentando y todo porque me estaba haciendo vieja. Entonces, fue ahí donde empecé a gestar el libro de crónicas de una soltera. Porque es un viaje, o ha sido un viaje durante 8 años súper, súper doloroso, pero a la vez muy reconfortante, porque ahora me doy cuenta de que tener 30, 32, 35, casi 40, no ha sido más que la mejor etapa de mi vida, porque justamente me he conocido más y he quitado de mí, ahora sí que de mi bandeja, he quitado muchos, muchos, muchos miedos y muchas, pues, cosas que yo consideraba defectos. Entonces, este es el primer punto que quiero exponerte sobre mi libro Crónicas de una soltera. Este libro busca que si tú tienes una crisis de los 30, de los 40, de los 50, si eres de las mujeres que de repente piensa que ya no puede usar una falda corta porque ya es mayor, que ya no puede ponerse unos audífonos con orejitas de gato porque eso es para chavas, que ya no puede ligarse a una chava o a un chavo joven porque qué van a decir de ti. Si tú piensas que ser madre ya no te va a ser posible porque ya eres mayor de 40, te des cuenta de que tú puedes hacer lo que tú quieras a la edad de que tú quieras, a la hora que te acomode mejor, sin que nadie te diga nada. Y creo que es una de las cosas que empezamos o que tenemos que empezar a pensar las mujeres. Ya nada nos debe de limitar para hacer lo que queramos. A eso venimos a este mundo. Venimos a ser felices, a conseguir lo que queremos y sobre todo a conocernos porque somos geniales mujeres, geniales personas. Conócete. Sé tú la primera que conozca quién eres. Creo que eso determina mucho las relaciones sexoafectivas que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y este libro te va a ayudar también a ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces no sabemos por qué repetimos patrones, no sabemos por qué nos ha ido tan mal en el amor, entre comillas, muchas veces no sabemos por qué tenemos baja autoestima o una mala autoestima. Ni siquiera sabemos cómo se forja el amor propio. Y aunque escuchemos en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, oh sí, haz esto para fomentar tu amor propio, haz esto para fomentar el amor propio, muchas veces no sabemos de dónde nace. No porque te vayas a tomar un café tú sola, te compres un libro, no sé,
cambio de ropa nuevo y te vayas a tomar un café, en ese momento estás generando amor propio. No. Es como quererle poner abono a una planta que ya no tiene raíz o que su raíz ya está podrida. Lo que tenemos que hacer es ver desde el fondo qué es lo que nos hace falta para poder florecer. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el primer episodio de Crónicas de una soltera. Y si te gustó, dale seguir, descárgalo en tu Spotify. Sígueme en todas las redes sociales como Pam Sin Reglas. Ahí vas a poder encontrar este mismo episodio o también otros que hago bajo el nombre de Pam Sin Reglas. Muchísimas gracias. Adiós.